Sí. Vamos a poner... Disculpa, bueno, ya me disculpo yo. Admito, Eva, y te aviso cuando todos entren, ¿vale? Que hay 9. Los que teníamos... Espérate. Cuando quieras, Eva. Ya, ¿no? Bien, buenos días y nada, perdonad esta incidencia. Prometemos que funcionaba a primera hora y a la hora de empezar pues no se conectaba el proyector y no se encendía el ordenador. Por eso quiero darle las gracias a Manolo, el informático, que ha venido velozmente y ha conseguido solucionarlo. Bien, vamos a dar inicio a la jornada que teníamos preparada, que este archivo tenía preparada para celebrar la Semana Internacional de los Archivos, que como sabéis ya ha pasado, pero por cuestiones principalmente también de agenda de algunos de los participantes, hemos retrasado al día de hoy. Era un proyecto que teníamos pendiente hace tiempo porque alguno de los participantes también ya se ha jubilado y queríamos realizarlo. Y, en fin, y decidimos que fuese para celebrar esta Semana Internacional, ya que, bueno, con el lema que el Consejo Internacional de Archivos había elegido este año como Somos Archivos, pues bueno, destacar e invitar a todos aquellos agentes que forman parte de lo que entendemos como archivos. Los productores de documentos, de los que tenemos aquí 2 de los responsables de ello, y los archiveros, entre los que me encuentro yo, y uno de los investigadores que más ha trabajado en los últimos años, al menos en nuestro centro, con la documentación del catastro Ensenada. La jornada la hemos denominado la historia de la provincia de Granada a través de los documentos catastrales, y las intervenciones van a ser 3, una dedicada al catastro Ensenada, otra dedicada al catastro contemporáneo de rústica y otro al catastro contemporáneo de urbana. La documentación que conservamos en el archivo, como en la mayoría de los archivos históricos provinciales sobre el catastro, sobre la documentación catastral, es enorme. En este archivo en concreto contamos con más de 3.500 legajos, cajas, unidades de instalación caja, y más de 3.500 unidades de instalación libros y más de 13.000 planos catastrales. Creo que una documentación, aparte de los 702, 703 libros del catastro de Ensenada, que bueno, entendemos que es un volumen documental no solo interesantísimo por el contenido, sino interesantísimo por el volumen que nos permite, pues creo que lo que queremos abordar hoy, un poco contar la historia de la provincia y a través de esta documentación. Los 3 autores en general intentamos que hubiese un hilo conductor para que no fuesen muy dispares las intervenciones. Y bueno, van a incidir en la producción documental y en el valor que para la investigación en diferentes campos puede tener esta documentación. Y también algo muy interesante porque suele generar problemas, sobre todo con los ciudadanos que utilizan esta documentación para solventar problemas relacionados con la propiedad inmueble, pues hacer una pequeña guía, unas pequeñas instrucciones de uso para que sea fácilmente accesible a ellos y tenga esta información y poder solventarlo. Y ya sin más, con el retraso que llevamos, voy a pasar a presentar al primero de nuestros participantes intervinientes, Raúl Álvarez, que si quieres te sientes, me acompañas y te presento brevemente. Bueno, por supuesto, gracias a los 3 participantes y gracias a todos los que estáis presentes para asistir a esta sesión. Bien, Raúl es licenciado en Historia por la Universidad de Granada, donde también cursó el Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas en la especialidad de Ciencias Sociales, así como el Máster Universitario en Historia Moderna por la UGR. Amplió sus estudios en Sevilla, cursando en la Universidad Internacional de Andalucía
y en la Universidad Pablo de Olavide el máster universitario en Relaciones Internacionales. Además cuenta con 2 posgrados de la UNED en Comunicación Digital y Conservación del Patrimonio y Gestión Cultural. En la actualidad es doctorando del programa de Historia y Artes de la Universidad de Granada. Quiero desde aquí darle la enhorabuena porque ha finalizado su tesis muy recientemente y el día 20 hace la lectura. Es secretario del Centro de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y la Alpujarra y cuenta con varias publicaciones, entre las que destacan las relaciones en el catastro de Ensenada. Pues desde el año 2009 pertenece al grupo Catastro Lecrín, impulsado por la profesora de la Universidad de Granada, Margarita Virriel. En concreto, sobre la tierra, el olivar en el municipio del Pinar, la hospedería, la historiografía del catastro, el transporte o las relaciones juradas del catastro. Y ya sin más voy a pasar a darle la palabra. Pues muchas gracias por la presentación, por la invitación y sobre todo por este día de celebración, porque estamos de celebración del Día Internacional de los Archivos. Y bueno, me toca inaugurar, pero quiero agradecer también todo lo que vamos a aprender de 2 grandes expertos del catastro de rústica y de urbana, y a mí me toca un poco el catastro anterior, que bueno, es algo diferente, pero creo que pone las bases en el siglo XVIII en lo que serán todos los catastros europeos, ¿no? Tanto europeos como iberoamericanos. El título un poco de la conferencia, la charla en esta jornada es el catastro del Marqués de la Ensenada, y aunque la jornada lleva por título la provincia de Granada, nuestro archivo, el archivo de Granada, custodia la documentación del reino. Por lo tanto, yo me referiré al reino, grosso modo, la actual provincia de Málaga, Granada, Almería. Os pongo esto de la historia del catastro, es una historia de nuestras vidas y coincidirán los compañeros de mesa porque, bueno, al final no es un documento que no esté vivo, es un documento que cuenta personas, que cuenta propiedad, que cuenta riqueza y que además tiene unos mecanismos de producción. ¿Cómo voy a articular para que me dé tiempo la intervención? Pues vamos a hablar un poco de la centuria de las luces. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII es sin duda el siglo de los catastros, no solo en España, sino, como he dicho, en toda Europa. En España se hacen 3 catastros: Patiño, Ensenada y la Planimetría General de Madrid. Nos detendremos en el catastro de Ensenada, en la normativa y sobre todo en el proceso operativo. ¿Por qué? Porque si conocemos el proceso operativo de cómo se catastra Castilla, podremos saber qué datos estamos utilizando, por qué estamos utilizando esos datos y de dónde vienen esos datos. Porque la fuente, cuando me refiero a fuente, es todo lo que es el catastro. No es una fuente que sea neutral. Ninguno de los documentos que hay en el archivo son fuentes neutrales. Y después lo que voy a hacer es, una vez que os diga cómo se hace el catastro de Ensenada, ver qué custodia el Archivo Histórico Provincial de Granada, lo que conocemos como respuestas generales particulares, las relaciones juradas e individuales, los libros de los cabezas de casa y otra documentación catastral que conservamos en estas instalaciones. Y finalmente, ¿qué se está haciendo con esa documentación? ¿Qué está haciendo la investigación con esa documentación? Como os decía, la centuria de las luces es la centuria de los catastros y tiene un porqué. Es consecuencia de que, bueno, las arcas de la corona están vacías, llevamos en Europa con la guerra de los 30 años, además en España se suma la guerra de sucesión española y, bueno, la fiscalidad no está en manos de la corona. ¿Qué quiere decir esto? Que la corona quiere controlar esa fiscalidad. Para eso quiere o poner un nuevo impuesto o resumir los impuestos anteriores en uno único que pueda controlar la corona. El caso de España es que hay muchísimos impuestos que no controla la corona de ninguna de las maneras y quiere eliminarlos para poner una única contribución que ya os digo que no se pudo poner. No obstante, todo el proceso catastrador será la base de los catastros actuales y nos servirá a la investigación para conocer no solo la economía y la fiscalidad, sino sobre todo la sociedad del siglo XVIII. Para que hagáis una idea de catastros realizados en Europa, os pongo esta tabla, donde, como veis, en el siglo XV se hacen 8 catastros
en Europa en el 16-12, en el 17-20 y en el 18 hasta 71 catastros. También nos está diciendo, o estos datos, este aumento de cifras nos dicen que hay un cambio de tendencia en las preocupaciones que tiene el Estado sobre cómo conocer el territorio. ¿En qué marco político se hace en España? Pues se hace en el de las nuevas dinastías, nuevas reformas y una centralización del Estado con los Borbones. Os traigo este cuadro de Michel Vanloo. ¿Por qué? Porque aquí aparecen los tres actores principales o los tres protagonistas principales de los catastros españoles. Felipe IV, Fernando VI y Carlos II. Es uno de los cuadros que veremos y son los Borbones encargados de realizar los catastros en España en el siglo XVIII. Incidir de nuevo en ese nuevo modelo de Estado que los Borbones implantan en España, que es, aunque no se hace del todo, como veremos, pero es las dos coronas, corona de Aragón, corona de Castilla, hacer ya con las nuevas poblaciones el Estado centralista. Para ello necesitan el control y sobre todo el conocimiento del territorio, de sus gentes y también de sus instituciones, porque hay más estados que el estado controlado por la corona. Tenemos el estado eclesiástico que por primera vez se está catastrando y además también le mete mano, y lo veremos, le mete en mano al estamento eclesiástico que por ahora iba un poco aparte. Tres reyes, como digo, Felipe V, Fernando VI, que Fernando VI es el encargado principal de hacer el catastro de la Ensenada, y Carlos III, que lo que hace es deshacer el catastro de Castilla, aunque curiosamente hizo el catastro de Nápoles. ¿Qué estructura territorial tenemos? Las 22 provincias de Castilla, como veis, ni Canarias, ni los territorios forales, ni la corona de Aragón, porque la corona de Aragón tiene Patiño, que Patiño está funcionando, que Patiño está recaudando y que Patiño tiene mucho que ver con el catastro de la Ensenada. Por eso quería comenzar un poco con Patiño. Se hace antes, se hace en 1715 y comprende tres tipos de tributos. El catastro real, que grababa los bienes inmuebles, es decir, las casas, las tierras, los bosques, los molinos, y los censos e impuestos que estaban establecidos sobre ellos. El catastro personal, es decir, el impuesto sobre las ganancias de artesanos, menestrales y jornaleros mayores de 14 años. Esto es importante, lo de las edades, porque ha servido mucho para la investigación. Aquí estamos contando o contabilizando el personal, el trabajo a partir de los 14 años. En el catastro de Ensenada se hará a partir de los 18 años. Y la tercera parte de ese catastro es el catastro ganancial, que grababa las ganancias del comercio, la industria, la banca y las profesiones liberales, que nosotros llamamos en el catastro de Ensenada el industrial. ¿Por qué decimos Patiño? Porque todo está relacionado. Nuestro protagonista del catastro de Ensenada es don Zenón de Somodevilla, el marqués de la Ensenada, que llega a la Secretaría de Hacienda en 1743 y está hasta 1754, cuando es desterrado a Granada. ¿Por qué? Porque había querido construir una armada, eso molestaba a los ingleses y al final los intereses políticos hacen que él se vaya, pero el catastro no se para cuando se va el marqués de la Ensenada, sino que ha creado una estructura administrativa tan sumamente potente que sigue trabajando casi 10 años más. ¿Por qué se catastra Castilla? Volviendo a lo que decía, por la crisis de la Real Hacienda por la guerra, porque hay impuestos numerosos y además muy complejos que no controla la corona, porque además la recaudación está en arrendamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo arriendo a quien tiene que cobrarme el impuesto, por lo tanto el que tiene que cobrarme el impuesto tiene que llevarse una parte, aumentan los impuestos y eso no le interesa a la corona, que puede hacerlo directamente y ese beneficio quedárselo ella. Además hay enajenación de las rentas de la Real Hacienda, hay estamentos, hay nobles que están cobrando sus propios impuestos y hay un aumento grandísimo que tenemos que controlar de tierras en manos muertas, es decir, los mayorazgos y las tierras de eclesiásticos, que aunque hay que controlarlo, ya sabéis que hasta las desamortizaciones del siglo XIX no llegará a controlarse realmente. Por lo tanto,
o consecuencia de todo ello es que estamos ante un sistema injusto y falto de equidad. Falto de equidad entre las propias clases sociales, pero también entre las ciudades, villas y lugares y, en resumen, entre los territorios del Estado. Solución: implantar una única contribución. ¿Por qué os pongo yo aquí el título de más que una única contribución? Pues porque realmente es más que ello. El catastro lo que hace es un conocimiento exhaustivo del territorio, de sus gentes, de sus profesiones, de su vida, de su política, de sus instituciones, de los diferentes estamentos que están actuando en el territorio, y bueno, hacerlo era de una complejidad que participaron centenares de personas en toda Castilla, que todo tuvo que hacerse una institución que será la Real Junta de Única Contribución en Madrid, que dependerá directamente del rey, y además hay que hacerlo, yo creo que es importante, que hay que hacerlo con la gente. No quieren catastrar para cobrar impuestos de espalda a la gente, porque entonces la gente mentiría, ocultaría y crearía un problema. Lo quieren hacer directamente con la gente, que la gente apoye ese proceso catastrador, que ya veremos que el apoyo tiene también sus más y sus menos, ¿no? Por tanto, estamos ante un catastro que queremos que sea universal y proporcional a la riqueza de cada individuo. Ya estamos en conceptos totalmente, digamos que hay una inflexión para un concepto más contemporáneo, esa distribución de la riqueza, que sea universal, y eso que nos ha permitido a los investigadores que podamos comparar pues zonas tan diferentes o territorios tan diferentes como Galicia o como el Reino de Granada, ¿no? Para ello hay que averiguar la riqueza, se averigua a la vez las 22 provincias. Como he dicho, con los estamentos de los nobles y de los eclesiásticos por primera vez, lo que crea también numerosas tensiones, pero no solo de los nobles y los eclesiásticos, la corona, el rey también tiene que catastrar los sitios reales, como aquí en Granada tenemos un sitio real que es Soto de Roma, la actual Fuente Vaqueros, se catastra para ver qué riqueza tiene el rey. Los bienes eclesiásticos, eso sí que se hacen libros separados, de eso Eva sabe mucho, aunque después se cosen muchas veces en el mismo volumen, ¿no? ¿Por qué se hacen separados? Porque la corona no confía que al final pueda imponer esa única contribución a los eclesiásticos, pero sí quiere conocer quiénes son y qué riqueza quiere, ¿no? Pero en caso de no poder, pues imponerle ese gravamen, que no esté todo mezclado, que así puedan separarlo fácilmente. Y sí es cierto que no se miden las tierras porque no hay geómetras suficientes. Se miden, digamos, a ojo, un poco pues como medía mi abuelo, que iba y decía, pues esta finca tiene 3 celemines y aquella tiene 2 celemines, pero bueno, no dejaba de ser a ojo. De ahí que los agentes locales o los peritos locales en el catastro sean fundamentales. También quiero que nos quedemos con instrumentos, se dice también tecnología del poder, pero el catastro es un instrumento del poder. Realmente, como digo, es un documento vivo, es un documento que tiene muchas más implicaciones en la vida de la gente que solamente imponer el impuesto. Por lo tanto, no estamos, bueno, sí estamos ante un documento fiscal y económico, pero también, y se le olvida muchas veces a los investigadores, estamos ante un documento que es político, ante un documento que tiene un contexto y ante un documento que está vivo, que depende muchas veces del contexto de realización y de producción, que estamos hablando de que Castilla es muy grande, pues creo que son 360.000 kilómetros cuadrados, más o menos, grosso modo también. Por lo tanto, tenemos que pensarlo y tenemos que trabajar siempre esta fuente como tecnología del poder, como estadística y registrar, que produce conocimiento, pero que además ordena, categoriza y regula las conductas. Por tanto, el catastro en ningún momento es neutral. Las cifras no podemos decir, esta es la cifra y la cifra es así. A las cifras hay que hacerle preguntas y ponerlas siempre en cuestión. ¿Por qué? Porque está ordenando y categorizando al mundo, pero haciendo unas determinadas preguntas que son, pues bueno, eso se estudia muy bien, aunque esa documentación está en el Archivo General de Simancas, que es toda la correspondencia, ¿no? ¿Por qué estamos contabilizando el trabajo de las personas mayores de 18 años y por qué el catastro está
que eso en la tesis, pues bueno, he dado unas pinceladas. ¿Por qué el catastro a partir de los 60 años no les está regulando trabajo e incluso hay en documentación de los 399 lugares catastrados en el Reino de Granada donde dice que están jubilados? Por ejemplo, en el Valle de Lecrín dice que son ancianos, pero en Grazalema dicen que a partir de los 60 años están jubilados, por lo tanto no se les puede regular un trabajo. Ya tenemos un concepto que también es algo contemporáneo, que es la jubilación, pero también tenemos el concepto de la mayoría de edad. Por lo tanto, hay que preguntarse por qué o por qué, y eso es súper interesante, pero todavía estamos indagando en ello, por qué a las mujeres sí se les regula el industrial, es decir, esas profesiones liberales, tendera, mesonera, pero el personal, las jornaleras, no están reguladas. De hecho, el intendente de Galicia y jueces subdelegados le escriben a la Junta, al Marqués de Ensenada, a la Junta de la Única Contribución, le escriben para quejarse y decir, oye, que es que las mujeres trabajan, que es que las mujeres además no solo trabajan, sino que están generando muchísima riqueza y que no estamos contabilizando esto y hay que contabilizarlo si queremos realmente recaudar en condiciones. Pues bueno, eso la profesora Concepción Camarero Bullón de la Universidad, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid y la persona que más y mejor conoce el catastro, ya respondió o hizo algunas respuestas en su tesis doctoral sobre el catastro, aunque ella realmente es la que se preguntó sobre la producción del catastro y lo publicó en su tesis doctoral en el año 87, aunque después los ejemplos se centran en Burgos, en toda la actual provincia de Burgos. Pues bueno, entonces hay que preguntarse por qué se está haciendo eso, por qué se regulan unas profesiones y no otras, cuando sabemos que en la edad moderna no hay una profesión única, la pluriactividad es intrínseca a la vida de los hogares en la edad moderna. Si no nos hacemos esas preguntas, al final estaremos errando en los errores y estaremos llevando a coletillas que no son del todo ciertas, como intentaron ocultar. No les convenía ocultar, por lo tanto yo ya creo que lo de la ocultación es que intentaban ocultar para no pagar impuestos. No nos interesa ocultar que mi casa es más pequeña o sobre todo no me interesa ocultar que mi terreno es más pequeño cuando por lo que sea pensás que no hay un registro en el 18, no hay un registro de la propiedad como tal, pero también hay que preguntarse, ¿el catastro es un registro de la propiedad? No, no puede ser un registro de la propiedad porque como ahora veremos son sujetos catastrales a quien se les regula, por lo tanto la propiedad puede ser de Eva, pero como la mujer está en cierta manera subrepresentada y yo soy el cabeza de casa, su territorio me lo están catastrando a mí, pero la propiedad va a seguir siendo de ella por herencia, por dote, por lo que sea. Entonces todas esas preguntas hay que tenerlas y hay que trabajarlas y ver cómo son esas categorías, cómo el catastro categoriza y ordena también en los diferentes territorios, que no lo hace, no llega el Marqués de Ensenada, no llega el presidente de la Junta de la Única Contribución y dice estas son las instrucciones para categorizar, sino que el catastro es homogéneo para toda Castilla, pero muy heterogéneo, en determinación del juez subdelegado, de los peritos de la averiguación, ¿no? No obstante, es muy ordenado. Se hace un decreto el 10 de octubre de 1749 con una instrucción donde nos dice taxativamente cómo se tiene que catastrar. Este decreto lo pueden leer en el portal Pares, que está accesible. ¿Cuál va a ser el sistema operativo? Pues bueno, el sistema operativo lo habían probado el año anterior en la provincia de la Guadalajara y lo habían hecho, pongo aquí, con sigilo, porque bueno, no querían que nadie se enterara porque sobre todo entre ciertos poderes podía causar revuelo, ¿no? Se crea la Real Junta de la Única Contribución, que sí es importante que sepamos que depende directamente del rey, ¿vale? No depende de la Secretaría de Hacienda como pudiera. ¿Por qué? Porque quieren que sea totalmente independiente a todos los poderes para poder hacerlo realmente bien. Como he dicho, se hace en provincias y se nombra un intendente por cada una de las 22 provincias de Castilla. Y se hacen diferentes audiencias, que es lo que conocemos como equipo catastrador, y una relación de concejos y gente del pueblo que era fundamental, porque al final la gente del pueblo es quien tiene conocimiento del propio pueblo, ¿no? Entonces tenemos el juez subdelegado, un escribano que será el notario que levantará acta y auto de todo,
un oficial o varios oficiales dependiendo del tamaño de la población. Los amanuenses son que saben escribir porque el volumen de documentación es tan amplio que si no tenemos escribientes que no sean escribanos no se podría hacer. También hay que pensar que la gente tiene que hacer declaraciones juradas y la gente no sabe leer ni escribir, por lo tanto tiene que hacerla ante alguien que se la haga. De hecho, en esas relaciones juradas muchas veces tienen que firmar 2 personas para decir que es cierto porque la persona no sabe ni firmar, ¿no? Y un geómetra. Como no hay suficientes geómetras, se tira un poco de peritos locales y agrimensores, lo que he dicho del abuelo. ¿Cómo se escogen? El que más sabe del lugar. ¿Por qué os pongo esta foto de Fray Benito Marín, obispo de Jaén? ¿Y por qué un obispo? Pues bueno, como hay que catastrar la riqueza eclesiástica, qué mejor que para no tener tanta, o para que no se oponga a la Iglesia, poner de presidente de la Junta de la única contribución a un obispo, y esa es la causa fundamental, ¿no? Nos acercamos ya al Reino de Granada para llegar a nuestro archivo. Aquí os pongo un mapa de qué sería el Reino de Granada, como he dicho, grosso modo, bueno, algunos pueblecitos de Cádiz, Málaga, Granada, algún pueblo de Jaén y Almería. Eso en el siglo XVIII. ¿Quién tenemos en Granada? Un intendente con muchísima experiencia en la administración, que es Luis González Torres de Navarra, tercer marqués de Campoverde, que además vivió muchísimos años, estuvo al servicio del rey, fue capitán de caballería y gobernador militar y político, por lo tanto venía también de ese estamento militar, fue corregidor de Granada, intendente de Granada, y en el 63 se retira y muere en Sevilla, de donde procedía. Y bueno, aquí nos gusta poner siempre un dato, que es que estuvo casado con Josefa María de Nava y Aguilar y tuvo 15 hijos con la misma mujer, ¿eh? Que tener 15 hijos no era tan difícil, pero para una mujer sí era difícil no morir de parto, ¿no? Bueno, una vez ya nombrados esos intendentes, como digo, con gran experiencia en la administración, llegaba la orden de la Junta y le pedía a la Junta que hicieran una operación piloto. La operación piloto en Granada fue la de Gavia la Grande y tenían que enviar toda esa documentación a Madrid para valorar en Madrid si se estaba haciendo bien o no se estaba haciendo bien. Era como un ensayo de cómo había que catastrar, ¿no? Y realmente nuestro marqués de Campoverde fue exhaustivo, realmente planteó todos los problemas que le habían surgido. La gente no sabía escribir, eso era un problema que además retrasaría mucho el procedimiento de catastración, había que ayudarle a hacer las declaraciones y sobre todo también tenían problemas para explicar las cosas. Es que las preguntas ahora las comprendemos muy bien, pero incluso en los catastros actuales, cuando habláis con un lenguaje catastral actual, el propio vecino dice, bueno, ¿y qué me está preguntando? ¿Los metros cuadrados útiles, no útiles, de la comunidad, de no la comunidad, que me entra a mí, que no me entra a mí? Pues todas esas discusiones ya estaban. Por lo tanto, eso generó una correspondencia realmente muy inteligente con la Junta, que la correspondencia, sobre todo a día de hoy, la ha estudiado la profesora Camarero, ¿no? Una vez terminada, pues bueno, esa prueba, ese ensayo, esa operación piloto en Gavia la Grande, primero lo que se hacía era enseñar a los subdelegados que tenían que catastrar y una vez que ya se les había enseñado y se les había formado, se distribuían los equipos por la zona y los primeros serían los corregidores realengos, ¿no? Su idea, o la idea que tenían era empezar con la costa, pero por varias epidemias de fiebre amarilla y otras, lo que dicen es vámonos a los lugares sanos. ¿Y qué lugares sanos son en la época? La serranía de Ronda, que es donde se empieza en el 1751, y la Alpujarra. Además, una vez tenían todo ese equipo, había como un segundo equipo que era el contador y el acompañado que estaba en la contaduría, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? Todo ese procedimiento debían revisarlo, contarlo y valorarlo. En el caso granadino, entre los nombres están Juan Hilarión de Sancho e Ignacio Fernández Doctor, sobre los que habría que indagar, habría que hacer una tesis, pues desde aquí animo a que se pongan a ello. Aquí tenéis algunos subdelegados que no me voy a parar, os los dejo un poco, pero bueno,
sobre todo estaban dentro de la administración, ¿no? Pues regidores perpetuos de las ciudades como de Motril, corregidor y superintendente de las Reales Rentas. Ese fue Luis Pérez de Saavedra y Narváez, que fue jefe de subdelegado para toda la zona de Ronda, de la serranía de Ronda. Y bueno, ¿cómo se catastra? La unidad catastral. A día de hoy todos sabemos lo que es un pueblo, ¿no? Pero a veces también confundimos lo que es un municipio con lo que es un pueblo, sobre todo en el Valle de Lecrín. Cuando Lecrín, por ejemplo, son Talara, no hay ningún pueblo que se llame Lecrín. Realmente el municipio de Lecrín son Talará, Berna, Chiste, Murcha, Acequias, ¿no? Pues Mondújar. Pues imaginaos, para poder catastrar tenían que saber qué era el pueblo y el concepto no estaba nada claro en el siglo XVIII. Además, había despoblados con castillos, con despoblados que pagaban la alcabala. Hay que quedarse con este impuesto, la alcabala o los diezmos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es decir, ¿qué va a ser mi pueblo? Cualquier entidad de territorio que pague alcabala o que sea una desmería. Y así lo hacen. Resultado, 399 localidades catastradas en el Reino de Granada. Por ejemplo, os pongo aquí uno de los ejemplos también de Ronda, que es Moclón, que estaba despoblado, creo que había 2 casas nada más y la iglesia, pero como tenía el cabalatorio, se catastra aparte y tiene su catastro. Y ahora, ¿quiénes son los sujetos catastrales? Son las personas físicas o jurídicas que tengan bienes, rentas o cargas en la zona. También querían saber qué tenían los ayuntamientos, qué tenían los propios, qué tenía el común, por primera vez en la historia, qué tenían los monasterios. Se quiere saber o catastrarlo todo, tener conocimiento de absolutamente todo. Y muy rápido, ¿cómo fue el proceso de averiguación? Lo primero que hace el subdelegado es enviar una carta al alcalde para que hagan las declaraciones los sujetos catastrales del pueblo, es decir, los vecinos del pueblo y las instituciones. Y le dice que pregone un bando. Pero como la mayoría de la gente no sabe leer, por mucho que ponga el bando en los lugares acostumbrados, la puerta de la iglesia, la puerta del ayuntamiento, las entradas y salidas a la ciudad, se le dice que lo lea también y que lo lea en los pueblos de alrededor, porque las personas de alrededor que tengan propiedades en el pueblo tienen que venir al pueblo a declarar. Es decir, si Eva tiene una propiedad en Alfacar, pero ella no está censada en Alfacar, sino que ella tiene su casa y vive en Albolote, ella tiene que ir a Alfacar, a su tierra en Alfacar, declararla en Alfacar y tiene que hacer otra declaración en Albolote ya con su casa, con su hogar, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí comienzan lo que conocemos como las relaciones juradas individuales, que le hemos dado ese nuevo término en un capítulo que vamos a presentar el libro, y desde aquí aprovecho para invitaros el próximo 21 de junio sobre problematizar el catastro, que coordinan Marta Marín Sánchez y Margarita Virriel Salcedo, y donde, bueno, María José Ortega Chinchilla y yo hemos hecho un artículo sobre este nivel documental, que son las relaciones juradas individuales, que se han perdido la mayoría, pero con las que quedan, que nos dicen, porque son realmente muy ricas para estudiar, sobre todo la sociedad. Contestaban algunas preguntas como era: ¿cuál era tu nombre y apellido? ¿Cuál era tu oficio? ¿Quién era tu familia? O quién... No quién era tu familia, que es que como le decimos libros de familia nos creemos que es la familia, sino quién componía tu hogar, quién vivía en tu casa, ¿no? La familia ya sabéis que es mucho más grande que las personas que viven en un hogar. Pues cómo era el hogar, qué tierras tenía, qué ganado tenían, qué riqueza tenían, ¿no? Como digo, se han perdido casi todas, hay muy pocos pueblos que las conserven. A partir de ahí llegaba el equipo catastrador y recogía esas relaciones juradas individuales. A veces, por supuesto, tenían que volver a poner el bando, volver a leer el bando, porque muchas estaban sin hacer, no porque la gente no quisiera hacerlas, sino porque es que realmente no sabían hacerlas, faltaban escribientes y eso era complicado. Además, se dice que especialmente los monasterios la hicieron tarde y mal. Pues bueno, yo creo que fue una forma de resistencia, pero también fue una forma de que ni ellos conocían. ¿Por qué? Porque yo arrendaba o tenía el arrendamiento y yo con que me pagaran me daba igual, pero como tenía que catastrar a quién se lo tenía arrendado y por qué, pues lo mismo se había arrendado hace 70 años y eso ya estaba en manos
del nieto, por lo tanto, tenían que hacer un proceso interno a ellos de conocimiento de a quién estaban arrendadas esas tierras. Se vuelven a nombrar otros peritos y verificadores para recoger, cotejar y registrar lo preguntado. Además, los cotejos son súper interesantes, es algo en lo que nadie se para, pero si tú ves esas relaciones juradas, por ejemplo, en Grazalema, todo el mundo mintió en la forma que tenían. Todos labran lana en su casa, ¿no? Y todos dicen, pues yo labro 10 arrobas de lana, y le dice el cotejo, no, usted no labra 10 arrobas, con el personal que hay en su casa y con lo que conocemos, usted labra 40 arrobas y es lo que le vamos a grabar. Después también hubo, pues gente, ya sabéis los problemas de las herencias, que eso siempre es, pues que yo llego y me he catastrado la casa de mi hermano y dice el cotejo, no, esta casa no es de él, aunque él la declara, es una casa del hermano, ¿no? Por tanto, el cotejo fue totalmente fundamental para los resultados, la documentación resultante del catastro. Y se mandaba un interrogatorio, que es lo que se conoce como interrogatorio de la letra A, con 40 preguntas. Y pongo aquí que era un proyecto de conocimiento del territorio y sus gentes, porque esas 40 preguntas preguntaban sobre absolutamente todo, no solo sobre lo que se iba a fiscalizar, sino cómo era el municipio, cómo era la forma del municipio, con quién lindaba el municipio, qué oficios había en el municipio, quién es el número de las personas que podíamos categorizar en esos oficios. Como digo, la pluriactividad es importante, por lo tanto, generalmente se registraba el oficio principal, ¿no? Y se pedía que, como no teníamos esos geómetras, que yo sepa, solo hay un plano realmente geométrico, que es por las minas de Almadén. Lo que se pedía era un mapa o una cartografía manuscrita, ¿no? ¿Para qué? Para ver un poco esa percepción del paisaje. Hay que decir que esa cartografía manuscrita, el Reino de Granada, son realmente los mejores mapas, y no porque sea de Granada, que conserva el catastro a nivel estatal. Estos mapas ya los estudió la profesora Ortega Chinchilla en su tesis doctoral, y ahora una doctoranda está haciéndolo también en la Universidad Autónoma de Madrid, se llama Ana Luna, y está haciendo cosas muy interesantes sobre quién lo hace, qué se representa, pero por qué se representa. Porque aunque creamos que es un mapa totalmente a mano alzada, no es tan a mano alzada. Yo os pongo los del Valle del Lecrín porque si bonitos son los del Reino de Granada, los del Valle del Lecrín son los mejores, no porque yo sea del centro de estudios, son los mejores, ¿eh? Aquí tenemos Cobija y Durca, y como os digo, fijaos en Isbor, que aunque parezca esta amalgama que no se entiende, realmente tiene mucho que ver con la planimetría actual del municipio, ¿no? Aquí tenemos Lanjarón, Melejín, Mondújar, Murcha, Nigüelas, Padul, Pinos del Valle y Restábal. Estos planos debían de estar acompañando a la respuesta de la pregunta 3, pero realmente se hacen copias y hay algunos municipios que llegan a tener hasta 5 de estos mapas copiados a la letra. Saleres y Tablate y Chite Talará. A partir de todo este proceso, ¿qué nos da de resultado una vez que llega aquí? Una vez que llegan esas relaciones juradas, tenemos un libro de los cabezas de casa, que qué importancia tiene con todo lo que se ha hecho anterior, que estamos contando vecinos, pero también habitantes. Es decir, sabemos los habitantes que hay en cada municipio. Generalmente, antes se estaban contando antes y después se siguen haciendo censos solo de vecinos. El formato puede cambiar según el municipio, pero es cabeza de casa su mujer y las relaciones de parentesco que tienen quienes viven en el hogar con ese cabeza de casa. Y por último, si hay criados, y se hace, que ahora os lo voy a enseñar, como en una especie de tabla de base, lo que ahora sería una base de datos, pero a mano, ¿no? Y un libro de lo real, donde se catastran y se describen las casas, las parcelas, un dibujo a mano alzada de cómo era la parcela. A partir de ese dibujo hay gente que ha tenido la capacidad de hacer un parcelario. Yo, por más que me lo explican, no lo he conseguido, por lo tanto, son demasiado a mano alzada, pero te da una idea de cómo era esa parcela.
el valor que tienen y la clase de tierra que hay. Y se hacen diferentes certificados. ¿Por qué? Te piden que declaren los 5 años anteriores que ha estado recaudando de diezmo la población. ¿Por qué? Para saber si en el valor y la clase está un poco... ¿Hay engaño o no hay engaño? Porque tú no vas a engañar nunca en lo que te mide el terreno, porque al final te interesa que tu terreno esté recogido, pero el engaño sí puede estar en decir, vale, pero esto es de tercera calidad y me da nada más que esta producción. Entonces, para evitarlo, aunque hay... Aquí en Granada no lo tenemos comprobado, pero en las zonas de Castilla sí hay, que lo que hicieron fue, pues bueno, como nos van a comprobar estos 5 años de diezmos, lo que vamos a hacer, pues vamos a cambiar los 5 años de diezmos y declaramos para intentar ajustar un poco esos valores. Y se hace lectura pública. La lectura pública es muy importante, porque la lectura pública tardó en algunos sitios en hacerse más de 10 días, ¿no? Al estar haciendo la lectura pública, te piden que no solo tú estés de acuerdo, sino que tus vecinos, si hay algún error, tienen obligación de denunciar que hay el error. De hecho, se denunciaron errores y se pusieron multas por, bueno, por haber engañado, haber intentado engañar en la catastración. Por eso, llevamos muchos años repitiendo, o la historiografía ha repetido muchos años, como uno de los problemas del catastro, la ocultación. Y como veis, si le haces preguntas, la fuente claro que no es neutral, pero no hay esa ocultación, ni tiene que haber esa ocultación, ni hay ese interés por ocultar realmente, ¿no? También se hace un certificado de gastos de qué costó el catastro. Ahora se está estudiando en el Reino de Granada y recientemente sobre el Reino de Jaén sale una tesis doctoral de Ángel Ignacio Aguilar Cuesta, que bueno, nos ha dado el dato de cuánto cuesta el catastro y sobre todo cómo se hacen esos gastos del catastro. A partir de ahí se hacen lo que conocemos como copias a la letra de las respuestas generales, libros de cabeza de casa y de los reales. De las respuestas generales se hacen 2 copias. Una copia que se manda a los ayuntamientos, completa, y una copia un poco resumida. Por ejemplo, los dibujos que hemos visto se dicen que se hagan mucho más resumidos, que es lo que se manda a la Junta de la Única Contribución y es lo que a día de hoy está en el Archivo General de Simancas y está accesible en pares. De los libros de los reales solo se hacen 2 copias. Una se queda en contaduría, que es lo que hay en los archivos, y otra se manda a los ayuntamientos. ¿Por qué se manda a los ayuntamientos? Al final estaba pensado que la única contribución la recaudaran los ayuntamientos, por lo tanto necesitaban tener de ese libro porque a la gente se lo olvidaría y no podían estar todos los días preguntando, oye, ¿qué pasa con esto, no? Esa documentación, decir, y aquí hago un poco de reivindicación, yo sé que nos hace falta más personal, nos hace falta un archivo histórico provincial nuevo, que creo que antes de yo estudiar y tener conocimiento de la importancia de un archivo, ya se estaba prometiendo, ¿no? Y nos hace falta que en cierta manera esa documentación vuelva sobre todo de los archivos de muchísimos municipios, porque los catastros están o tirados o perdidos, o en la casa del secretario de turno, sobre todo en la época que tuvimos, en esos 40 años que tuvimos en España, un poco expoliadores de todo, de la propia vida y sociedad, pues también se expolió este patrimonio. No se nos olvide que la documentación es un patrimonio igual en el mismo nivel que la Alhambra. Si la Alhambra lo consideramos un patrimonio y lo tenemos todo claro, la documentación que custodian los archivos no es el mismo patrimonio, no es la misma categoría patrimonial, pero también es patrimonio y creo que tenemos que considerarla, quererla, protegerla y sobre todo valorarla de forma igual. Por tanto, desde aquí hago ese llamamiento a que esa documentación municipal en algún momento volviera aquí. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay libros que se han perdido, libros que se han deteriorado, que no tenemos, y realmente ese hilo hay que ir a los ayuntamientos y los ayuntamientos te dicen, pues no sé dónde está el catastro, es que aquí nunca había un catastro y tú estás sentado y estás viendo el catastro allí puesto en la estantería perfectamente, pero
ese no es el catastro, y aquí es que no hay catastro, y ves el inventario y ya desapareció del inventario del archivo municipal. Por lo tanto, creo que los ayuntamientos, los que no tengan archivo, hay ayuntamientos que sí han hecho una buena labor archivística y es fácil consultarlos, ¿no? Y además hilaríamos muy bien lo que es el conocimiento del catastro. Y con toda esa documentación, finalmente, que ahora lo veremos, se hacen unos mapas locales, se hacen por diferentes letras y se hace a nivel provincial unos mapas provinciales que están en el Archivo Histórico Nacional, y ahí finaliza la primera parte. Después hay muchísimos más años donde se hacen las comprobaciones del catastro, que se concluyen en 1764, que yo creo que es un nuevo campo de investigación, solo se han estudiado un poco las de Galicia, y bueno, desde aquí también animo a hacerlo. Aquí tenéis cómo se hacen los provinciales. Perdonad porque he puesto el de la provincia de Sevilla, pero si os dais cuenta es una base de datos de todos los municipios, de los vecinos que hay, de todo lo que hay, porque se hace un vecindario y un censo también. Y lo que quiero ver ya es lo que hay en el Archivo Histórico Provincial, ¿no? Respuestas generales en contraposición, respuestas particulares. ¿Por qué le llamamos o por qué se le llamaba respuestas particulares? Porque Matilla Tascón en el año 47, cuando empezó a desempolvar toda la documentación del catastro, pues lo llamó así y se ha venido llamando así. No obstante, en el seminario de Lanjarón, que se celebró en febrero de 2020, justo antes de encerrarnos con la pandemia, pues decidimos llamarla a cada nivel documental por su nivel documental, porque respuestas particulares, aunque fuera en contraposición, era una documentación tan amplia que no tenía sentido llamarlo así, sobre todo porque cuando tú lees a alguien y ves que son respuestas particulares, dices sí, pero ¿de dónde está sacando realmente el dato? Si las respuestas particulares son libros de los cabezas de casa, libros de los real, contabilidad, ¿de dónde me está dando el dato realmente, no? Para que veáis, todos los autos es todo el proceso catastrador que os he dicho, desde el bando hasta los problemas que tienen, hasta los certificados que hacen del municipio, y todo eso aquí se encuentra generalmente cosido en un mismo libro que está, la serie documental está definida como autos, respuestas generales y mapas locales, ¿vale? Si os dais cuenta, aunque los mapas locales es lo último que se hizo, está cosido con las respuestas generales, que fue lo primero. Pero así se ha conocido siempre, donde te dice quiénes son los jueces, quiénes son los peritos, donde se firman todas las certificaciones. Aquí tenéis el de Tablate. Después de esos autos vienen cosidas las respuestas generales, es decir, la respuesta es interrogatorio de 40 preguntas, donde también se hay una copia, la copia sí está impresa del interrogatorio. Y los mapas locales, que son estas tablitas. Los mapas locales se hacen tanto para eclesiásticos como para seculares. No obstante, para eclesiásticos, por supuesto, la letra G, que es la que regula el personal, es decir, el trabajo, no se les hace porque no se les considera trabajo al estamento eclesiástico, ¿no? La E, molinos, casas, es decir, los inmuebles y sus valores. Me he saltado la G, pero la G, lo que os he dicho, jornaleros, es decir, el personal. La F, las profesiones liberales. Vale, aquí está la G. Como estáis viendo, lo que es el personal, carpinteros, albañiles, herreros, herradores, jornaleros, oficiales. Y la H, el ganado. Dentro de esos niveles documentales, a veces están cosidos, a veces están separados, a veces no sabemos dónde están porque se han conservado muy poco, están las relaciones juradas. Aquí veis una relación jurada, veis también, si os dais cuenta, aquí donde le dicen que le están cargando más arrobas de la que es la declarada, es decir, están todas cotejadas por esos peritos. ¿Cómo voy de tiempo, Eva? Vale. Tenemos también, además, otra documentación que no se ha estudiado nada, que son cuadernos de cotejo, reconocimiento de casas y de tierras que se fueron realmente apuntadas en un libro. Pues bueno, ¿en esta casa viven estas personas? Pues sí, viven estas personas. ¿Mide esto? Sí. ¿Está lindando con estas personas? Sí. Y eso no se ha parado nadie a estudiarlo, ¿no?
Y esas mal llamadas respuestas particulares que están generalmente en casi todos los pueblos del Reino de Granada, a excepción de las grandes ciudades, claro está, en otro libro o cosidas, ¿no? Que son el libro de los cabezas de casa, donde hay un cuadro resumen y están seguidamente los hogares, y el libro de los real, que se compone del abecedario, de los asientos de casas, tierras, árboles, ganado, industrial y el producto regulado, de los resúmenes y del coste. Para que os hagáis una idea de cómo es ese libro de cabezas de casa, pues aquí tenemos un hogar donde nos está diciendo que don Manuel Serrano es cura, tiene 45 años y vive en su casa con su sobrino Sebastián, con 27 años, con doña María Serrano, su sobrina, con Manuel, hija de los antecedentes, y con Manuel, hijo también de los antecedentes. Por lo tanto, nos está permitiendo hacer estudios de hogares, estudios de edades, estudios de profesiones solo en este cuadro, ¿no? Por tanto, son datos totalmente útiles para conocer la sociedad, porque también te está diciendo las viudas o te está diciendo algo que se está estudiando ahora por primera vez, como la incapacidad de trabajar, ¿de acuerdo? Esa discapacidad, esa dependencia que tienen las personas. Pues bueno, ahora ha hecho una chica que se llama Macarena Sáez un trabajo fin de grado magnífico en la universidad sobre la discapacidad en el catastro de Ensenada. Abecedario, pues un abecedario para poder o para ayudarte a buscarlo, a veces sí, a veces no. La nota de valor de las calidades de tierra, muy importante para poder después regularle ese producto. Y bueno, cada uno de los asientos de cada una de las personas que tienen, no de las personas de este censo, de este libro de los cabezas de casa, sino de cada una de las personas que tiene tierra en esa unidad catastral, ¿de acuerdo? Y el resumen de todo el libro. Aquí tenéis la nota de valor y el archivo custodia ahorra documentación, como son los libros de mayores hacendados, los libros de hacendadas de la ciudad de Granada. Los libros de las ciudades son más importantes. Hace poco encontrábamos un libro que lo hablaba con Eva sobre cómo calculaban el industrial en la ciudad de Málaga, que tampoco se había estudiado. ¿Por qué? Porque en las ciudades, pues bueno, se hizo por parroquia, la catastración fue algo diferente, ¿no? Y ya muy escuetamente, ¿cómo se ha usado el catastro en la investigación? Pues bueno, la acción de creación, constitución y configuración del catastro, sobre todo lo ha estudiado Concha Camarero Bullón. También sobre las preguntas en esa producción está la investigadora Marta Marín Sánchez. Sobre población, hogares y familia destacan los estudios de Francisco García González. Sobre juventud de Pablo Blanco de la Universidad de Extremadura o Elena Pauletti. Sobre la viudedad también el estudio de Jaén que hizo Raquel Tobar. Sobre economía, propiedad y trabajo realmente es lo que más se ha estudiado, porque la escuela de Joaquín Bosque Maurel hizo que se hicieran muchas tesis completas geográficas de municipios del reino, pues bueno, donde hay trabajos del Valle del Lecrín, de La Vega, del Marquesado del Cenete, o donde destaca de todos ellos, uno a destacar o uno a decir es el que se hace de Alhama de Granada por Amparo Ferrer, ¿no? También se están estudiando los espacios y las casas. Hay una web de casas que es www.casaslecrim.com, donde se está vaciando la información de las casas y destacan los estudios de la profesora Virriel Sarcedo, sobre todo preguntándose cómo interactúa la categoría de análisis género en esas casas. Sobre las categorías también destacar, pues bueno, los estudios sobre jornaleros que hace el profesor de la Universidad de Cádiz, González Beltrán. Tiene un libro precioso sobre eso, cómo categorizamos a los jornaleros, quiénes son realmente esos jornaleros. Los jornaleros ¿tienen tierra y trabajan a jornada o no tienen tierra? ¿Tienen más riqueza o no tienen más riqueza? Es que a día de hoy podemos tener muy claro lo que es un jornalero, pero definir lo que es un jornalero, y ya os digo que yo pienso que los jornaleros que él estudia, donde estudia sobre todo la parte más occidental del Reino de Granada, no son los mismos jornaleros que tenemos en el Valle del Lecrín. Por lo tanto, la categoría también está haciéndose diferente. O las categorías sobre soltería, honestas, doncellas, que está también colgado en el YouTube del archivo, que para el día 8 de marzo
de 2020 creo que fue, Margarita Virriel dio la conferencia invitada por los archivos, ¿no? Y también se están haciendo cosas, vamos, investigaciones didácticas para que el alumnado conozca un poco, pues bueno, en qué consiste esta documentación, conozca el territorio en el que convive, conozca cómo se hizo en el siglo XVIII esa catastración, ¿no? Aquí están un poco, no voy a pararme porque, bueno, por si alguien tiene que hacer una pregunta y sobre todo por no robarles tiempo, porque siempre me pongo la alarma y es que no sé cuándo hemos empezado, por lo tanto, me lío un poco a hablar y no sé, no he hablado también que, bueno, ya lo ha dicho Eva, pero los estudios que se están haciendo sobre hospederías, mesones, caminos, estamos preguntándonos sobre esa pluriactividad, sobre esos oficios, pues sobre la propiedad de medios de producción, como son las almazaras, que lo hizo también Marga Virriel, sobre los propios hogares. Realmente creo que los catastros están de moda, lo decía Concepción Camarero Bullón, a la que he seguido en esta exposición, pues bueno, lo primero porque es amiga, lo segundo porque lo hace muy bien y lo tercero porque indiscutiblemente es la que más conoce el catastro, ¿no? Y están de moda, se están haciendo muchísimas cosas y creo que en Granada, Eva, coincidiremos, están de moda y estamos haciendo bastantes cosillas y desde aquí os animo pues a preguntarnos, a visitar el archivo, a la gente de la universidad a hacer tesis doctorales sobre el catastro, porque el catastro todavía tiene mucho que decir y bueno, desde esa investigación quizás más cuantitativa a las nuevas preguntas que se le están realizando, pues hay cosas muy interesantes, pues como la que os he dicho, que es muy novedosa, que es la de la discapacidad que se está haciendo en un proyecto de investigación, que aquí he puesto todos los proyectos de investigación, que es familia, dependencia y ciclo vital, que estamos muchísima gente, bueno, muchísima gente, que estamos gente de la Universidad de Granada, pero que coordina la Universidad de Castilla-La Mancha, Paco García González, ¿no? También, finalmente, el proyecto que estamos llevando a cabo, donde también es miembro Eva, que son los trabajos de las mujeres en la Andalucía moderna y para el siglo XVIII, pues centraremos un poco en el catastro, sobre todo en preguntar qué pasa, porque es que, vuelvo a lo mismo, es muy fácil decir, pues he mirado el catastro y estas son las mujeres que aparecen. Oye, pero ¿por qué aparecen estas mujeres y no todas? Porque las mujeres trabajan todas. ¿Y por qué a unas se les regula y a otras no? ¿Y por qué la instrucción dice que a las mujeres hay que... Es decir, que solo se les puede registrar personal a los seculares entre 18 y 60 años varones? Las mujeres están excluidas, pero porque hay otros catastros que se lo pasaron, se olvidaron, como la Hojar de Andarás, y regularon a las hilanderas, que hay un trabajo magnífico de Luis Garrido sobre historia económica de la Hojar de Andarás, donde está todo ese trabajo de las mujeres. Pues creo que esas son las preguntas de investigación y creo que eso es lo que nos da el archivo, nos propone responder preguntas de investigación que nos hacemos, pero cuando entramos y cuando salimos, aquí está también David Torres, él lo sabe bien, entras con una pregunta y sales con otra diferente y con mucho trabajo a la espalda. Poco más. Que si hay alguna pregunta, no sé si las vais a hacer ahora, si las vamos a hacer al final de la jornada o... Porque evidentemente el catastro es una fuente esencial para la investigación histórica, pero ¿qué ocurre una vez que se hace en aquel momento, en mediados del 18, cuando se acaba en el siglo XVI? ¿Qué hace la corona con esa información? ¿Se utiliza de alguna forma? ¿Simplemente queda como un corpus magnífico para la posteridad? ¿No se utiliza de alguna manera? Sí, realmente, vamos, yo no soy, bueno, no sé si ha entrado en el sonido, si me podéis, la pregunta de Eva, ¿ha entrado en el sonido? Vale, Eva pregunta que qué pasa después con esa documentación. Lo primero es que se intenta establecer la única contribución, por lo tanto, se intenta, pero al final llegan las reformas del 19 y no se puede poner esa única contribución. No obstante, sirve, lo que hace es mandarla a la contaduría
para que haya un registro realmente, y la única contribución mandarlo al archivo del rey para poder controlar ese territorio. No obstante, no se pone, no es que sea base para hacer otra documentación, la base para hacer otra documentación es el propio proceso catastrador que conocemos, es decir, ¿sirve Patiño para hacer Ensenada? Es básico, si no se hubiera hecho Patiño, Ensenada no serviría. No lo he dicho, pero es que el Marqués de la Ensenada pasa años de hacer Ensenada, pasa años en Italia. Son los años donde se está catastrando Italia y él tiene mucho interés. Entonces, ¿sirve el catastro de Italia para hacer el nuestro? Sí. Ahora, a nivel fiscal, económico, ¿sirve el catastro de Ensenada para imponer un impuesto para la corona? Que yo sepa, no. Quizás es algo sobre lo que se debería de seguir investigando. ¿Sirve a los municipios para líos internos o para problemáticas de vecinos? Yo creo que eso sirve. De hecho, el catastro a día de hoy es una prueba judicial como cualquier archivo histórico, ¿no? Cualquier documento, no cualquier archivo, sino cualquier documento histórico. ¿Le sirvió? Pues sabemos que sí, que se pregunta por qué, porque está todo registrado. Sabemos que los censos sirven, la corona le interesa después hacer un vecindario y hace un vecindario ya en los años 60, pero es que le interesa hacer un censo de ganado. Sabéis que la ganadería es fundamental y hace un censo de ganado, es decir, ¿siguen trabajando la documentación? ¿La corona trabaja la documentación? Sí. ¿La trabaja con otros fines que no son? También, por eso os decía que la fuente no es neutral y que va mucho más allá. No obstante, creo que es algo por investigar esa pregunta de, además del vecindario, que se saca de todos estos libros de cabezas de casa, además del censo de ganado, que generalmente se saca de los mapas locales letra H, donde se contabiliza el ganado, que hay muchísimos problemas contables, por eso casi nadie, solo, se me ha olvidado ahora el nombre, pero... Se llama Pablo, pero que me perdone, que se me ha olvidado el apellido, pero hizo su tesis doctoral de Landará, es una tesis doctoral magnífica y tiene un artículo de historiografía del catastro general también magnífico, y él está en Almería, ¿no? Y él hizo lo del ganado y ya respondió a esas problemáticas que tiene contabilizar ganado, pero no obstante el censo de ganado está subido en la página web del Ministerio de Hacienda, ese censo que se hace. Por lo tanto, siguen trabajándolo y ordenan de que se custodien los archivos, de que no lo tiren los ayuntamientos, todo eso sí está ordenado. Pero hasta donde yo sé, poco más. No quiero tampoco pecar y que... Vamos, ¿no? Me ha encantado, la verdad. Cerramos ya este, ¿no? Y Sí, tiene aquí.